Hola a todos, bienvenidos a otra transmisión de Casa Bíblica Argentina. Espero que estén muy bien. Una bendición poder volver a conectarnos un día más. Hoy esperamos que sin inconvenientes. Hola Mati, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Misa. El jueves estuvimos con algunos inconvenientes técnicos y no nos pudimos conectar, pero bueno, hoy estamos acá. Esperamos que sin inconvenientes. Hola Jere. Hola Ikum. Hola Chinita, bienvenidos a todos los que se van uniendo, el Señor los bendiga. Qué lindo poder estar juntos de nuevo. No sé si me escuchan bien, si está todo bien hoy. ¿Se está escuchando todo bien? ¿Se ve bien? Hola Ser, Dios te bendiga. ¿Cómo andan? Ahí está Jere con Juanchi y Danilo. Bienvenidos. Bien, vamos preparándonos para el video de hoy, que dijimos que íbamos a estar con todas las pilas, ya que el jueves no habíamos podido estar. Así que bueno, hoy vamos a ir con todo. Hola Iván, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola Jessy, hola Josu, ¿cómo andan? Bien, ahí lo voy a agregar a Sergio, así ya nos va a... Vamos a esperar a que se vayan conectando. Hola Ser, ¿cómo estás? Hola Belu, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Dios te bendiga. ¿Me escuchás ahí? Ahí Sí, está. sí, yo te escucho, ¿vos me escuchás? Ah, perfecto, perfecto. Sí, ahí te escucho yo también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenísimo. Todo bien. Hola, Piedra Casta, Dios te bendiga. Todo bien, sí, ya estaba como a la expectativa de ver si vamos a poder con todo hoy, pero bien, vamos adelante. Sí, ¿no? Sí, sí. Hoy parece que funciona todo bien. Hola, Pi, ¿cómo Bien, estás? excelente. Dios te bendiga. Hola, mi madre. El otro día, bueno, tuvimos algunos inconvenientes y algunos Sí, habrán quedado ahí medio colgados, pero bueno, les pedimos disculpas. Que no pudimos sí. transmitir, estuvimos con varios inconvenientes, pero bueno, acá estamos otra vez, con todo. Qué bueno. Sí, sí, el otro día yo no me, digamos, bueno, no me conectaba porque estaba en el trabajo, pero fui viendo, viste, iba revisando cada tanto digamos, el Instagram y veía que no se conectaba y bueno, después vi los mensajitos que teníamos problemas con la conexión. No sabemos qué pasó, ¿no? No, no sé si se sabe decir en internet, primero se me tildaba la imagen, como que me veían toda tildada, después no me escuchaban, después me dejaron de escuchar, después se cortó, después volvimos a conectar, después Nati, que era la invitada del sábado, del jueves no podía conectarse, hola Nati, hablando de Nati ahí se Está Nati. conectó, no podía conectarse para que la podamos ver, así que bueno, después se terminó cortando definitivamente Sí, y ya se hizo tarde, así que bueno. sí, sí, claro. Hola, Salo, bienvenida. Así que bueno, quedó para hoy el vivo ya. Qué bueno. Bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas, ¿no? Totalmente, Así totalmente. que Así que bueno, una hoy bendición. ya preparándonos para arrancar algo nuevo. Lo quiero compartir Nati, si Dios quiere queda para un poco más adelante. Pero bueno, hoy vamos a arrancar como encarando para ese lado. Vamos a preparar Sí, el sí. camino para Nati. Vamos a preparar el camino para la que va a traer ¿cómo es? La enseñanza. Sí, sí. Va Así a que ser una bueno, bendición. Va una a ser una bendición. bendición. Tenemos una Total. invitada especial para más adelante, dentro de unos días. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí Tenati dice que era un problema general, que ella también tenía una clase de la noche y se cortó. Ah, mirá. Y es que, bueno, ya sabemos todos que el internet está en mucho uso y a Claro. veces funciona y a veces yo también después de que se cortó y qué sé yo, hablé con alguien también y se cortaba todo, no nos escuchábamos, así que era un tema general, se ve. Sí, sí. Así Sí, que yo había bueno. escuchado justo esa misma noche después que hubo problemas con algunas entidades con Mm, su Instagram, viste, de organizaciones así,
que en algunos casos decían que habían hackeado sus sitios, Pero bueno, habían sacado información. Bueno, si sacan información de acá va a ser buena información, así que demasiada información para sacar no tienen. El señor la palabra, nada más. la palabra, o sea, que va a ser mejor para ellos. Sí, totalmente. Hola Fabi, bienvenido, Dios te bendiga. Así que bueno, creo que ya se... No sé si querés que esperemos un ratito más. Sí, cómo no. Hola Sí, Seba, Dios te bendiga. una bendición, Seba. Dios te bendiga, Seba. Así que bueno, ya acostumbrados creo yo a este formato. Yo ya ni me acuerdo cómo eran las reuniones presenciales. ¿Viste? Ya es En como mi que... trabajo, están organizando el regreso, ¿viste? mm, De todos los que estamos trabajando, aunque yo estoy yendo a planta últimamente, estoy yendo todos los días, pero con otras actividades, no con la propiamente la capacitación. claro, Y ahora están implementando, digamos, un programa de regreso paulatino de las personas que estuvieron trabajando así en la casa, ¿viste? Home office, como le dicen. claro. Así que bueno, parece que no, pero va a ser un periodo también de adaptación, porque no pareciera mucho tiempo, Y sí, es pero una nueva realidad. fue suficiente para que nos acostumbremos a otras cosas ahora, Sí, ¿sí? Ya no vamos a poder estar de yoguineta en la todo el oficina, día o en en el pijama, trabajo, en de pantuflas, pantuflas. sin peinarnos. Mi cara de dormido, dice. No sé si ¿Cómo me es hace ahora reír? esa cara de dormido o cuando vuelva a la normalidad. Uy, sí. Hola Meli, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, Meli. Eso también a Qué todos nos va bueno. a costar. Yo, por ejemplo, arranco a las 9 a trabajar, pero tengo un viaje casi 2 horas. Ah. Y ahora, como no tengo que viajar, me levanto a 9 menos cuarto, estoy ahí fresquita como una lechuga, después sabes cómo me va a costar volver a la rutina. Hola Tevi, ¿cómo estás? Hola, Pampita, Dios te bendiga. El Pampa chico. El Pampa chico. Es el verdadero Pampa en realidad. En El realidad, otro, claro, el otro es el Pampa trucho. era el Pampucho. Bueno, ahí creo que más o menos ya se conectaron todos. Bueno, Así que cuando quieras, arrancamos. ¿podemos orar entonces? ¿Hacemos una Dale. oración? Sí. Bien, hacemos una oración. Padre, queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a compartir y queremos darte las gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente, Señor, conectados con los jóvenes, Señor. Gracias porque nos permitís, Señor, por este medio volver a juntarnos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que se ha conectado. Gracias por los que se estarán conectando a lo largo de esta charla. Y queremos rogarte, Padre, que bendigas las conexiones, la transmisión, Señor, que, Señor, pueda hacer esto de edificación. El tema que vayamos a comenzar a tratar hoy, Señor, sea un tema que nos bendiga, que nos fortalezca y nos edifique, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema que viene siendo como la expresión de todas las bases que venimos aprendiendo, ¿no? Como charlando y todo. Este tema de la identidad, de quiénes somos, de ser hijos de Dios, de cómo nos comportamos los hijos de Dios, el tema de los estereotipos, el tema de la intimidad con Dios. ¿Qué más estuvimos viendo, Seba? Ayúdame a recordar. Sí, básicamente sí, estuvimos viendo la personalidad, digamos así, hablando un poco de la personalidad, del carácter. Va, del carácter vamos a empezar, ¿no? Hoy vamos a tener, como diría, como puse en el Instagram y en el Facebook, una lección de karate, ¿sí? Pero de carácter. Ahí se unió Sí. el pampatrucho, Ahí está el pampa. Esteban dice el pampa de la salada. el pampa de la salada. Bien, sí, hoy vamos a continuar un poco con eso, habiendo sentado todas esas bases de las que estuvimos charlando. Eh, y,
y sobre también este tema que estuvimos viendo de seguir a Jesús, de tomar la cruz, de darnos cada día y seguirlo, que es parte de lo que tenemos que ser, ¿no? Como hijos de Dios. Es verdad. Y hoy vamos a ver dos ejemplos, o dos personas que la Biblia nombra y cuenta, que fueron creados o pensados para el mismo, digamos, la misma tarea. Pero que fueron dos personas muy distintas. Y en base a estas personas vamos a poder pesar cómo nos estamos manejando nosotros, ¿no? Sí, mira, no te lo pregunté antes, pero ya ahora no puedo decir que no porque estamos al aire. Es la- Pero se me acaba de ocurrir. A Se me ver, acaba de ocurrir. A ver si los que están conectados, tenemos unos cuantos conectados, si me sí. pueden o si podrían definir en sencillas palabras, pocas, ¿sí? Sin googlearlo, lo que ustedes, ¿cuál es el concepto? ¿Qué entienden ustedes por carácter? Bien. ¿Qué es el carácter? ¿Sí? ¿Qué interpretan ustedes que es el carácter de una persona, de ustedes, el carácter de la gente? No estoy hablando de bueno o de mal carácter, sino, ¿qué es el carácter? No, no de temperamento. No de temperamento, que es una cosa que tiene que ver con el carácter, pero, digamos, es un componente más Ujú. del carácter, el temperamento, ¿sí? ¿Qué me dicen? ¿Qué puede ser el carácter? ¿Sí? De hecho, hoy cuando estábamos charlando sobre lo que íbamos a compartir, yo te dije, no hablo de este tipo de carácter, sino de este otro. Ahí Claro. más o menos, Exacto. a ver si alguno nos puede ayudar. Exacto. Lo que se Ah, les ocurra, los que se imaginen o por ahí sepan qué es el carácter, qué es el carácter, ¿sí? Este, ahí David Domínguez dice la forma de ser de cada uno. bien, la Bien. forma de ser, voy a anotar esto. Me resalta la palabra ser, ¿no? Lo que somos. Ahí Misa dice lo que nos distingue del resto. Bien. Ujú. Salo dice la identidad de la persona. Api dice la forma en la que nos comportamos y somos. Ahí otra vez Api define el ser con relaciona el ser con el hacer, ¿no? Somos de una Ujú. manera, entonces accionamos de acuerdo a lo que somos. Eh, Bien. Ahí Misa dice lo que... Yo te escucho Ahí ahí. va. Ahora estamos de vuelta. Me asusté. ¿Qué decía eh, Misa? Misa dice lo que nos distingue del resto. Es algo que nos hace Ajá. distintos al resto. Y Salo dice, Sí, bueno, la identidad de la persona, ¿no? Lo que la sí. identifica. Ahí Esteban dice, lo que nos identifica, todos son únicos. Hola Lean, Dios te bendiga, bienvenido desde San Juan. Bien, Bienvenidos. ahí algunas definiciones nos dieron. Esteban dice, algunos se copian de otros. Como habíamos visto, ¿no? En los estereotipos. Sí. Seba dice características propias de la persona. Ah, mira, Bien. bien, justamente características, ¿no? De Ajá, ahí viene carácter, características. sí. A mí la que más me cerró fue la que dijo Abby al principio, que dijo el ser, La forma de ser. la forma de ser, el ser de una persona, o sea, cómo es, por qué está conformada, ¿no? Esa es la que más para mí se acerca al carácter. Sí. Sí, incluso, de hecho, eh, por lo que leí ahí en todas las definiciones, todas hablan del carácter, Ujú, ¿sí? La identidad, la personalidad, como decían algunos, tiene que ver con cómo nos identificamos, la forma tiene que ver, como decía también Api, mm, con la conducta, ¿sí? La conducta porque dice la forma en que nos comportamos y somos, ¿sí? Tal vez en esa definición de API, por ahí yo pondría antes somos, y porque somos nos claro. comportamos. ¿Sí? Ujú, Pero habla claramente de la conducta. Ya lo decía la identidad de la persona, ¿sí? Los que nos distingue del resto, lo decía Misael. O sea que sí, eh, y es interesante lo que pone también Esteban, que tira una más ahí
agrega algo más, ¿no? Y algunos se copian de otros, ¿sí? Nosotros en la empresa, ¿viste? Tenemos un comedor, ¿sí? Entonces vos vas y vas con agarrás la bandeja, los cubiertos y pedís el menú, ¿viste? Tenés 2 menús siempre, entonces tenés el menú y pedís, ¿no? Y tenés la posibilidad, por ejemplo, qué sé yo, no sé, por ahí hay ravioles y hay también milanesas, entonces vos elegís la que quieras y elegís el postre y la bebida. Sí. Y entonces siempre nos cargamos con el grupo nuestro de instructores porque más o menos nos conocemos, ¿viste? Entonces, por ahí va uno adelante y pide, qué sé yo, milanesas con puré y una botella de agua, ¿sí? Y postre, no sé, duraznos. Y viene el otro y pide lo mismo. Y agregar una personalidad también, le dicen, ¿viste? Porque como que se copian. Claro. Se copian. Comprarte también una personalidad. Sí. Sí, que tiene que ver mucho, ¿no? El carácter con la personalidad. Sí. Muy Bien. bueno. Así que, bueno, el carácter sería lo que vamos a ver, ¿no? En estas dos personas que tuvieron, como decía al principio, encomendada una misma tarea y sin embargo cada uno lo experimentó de una forma distinta por su carácter, ¿no? Por cómo era cada uno de ellos, por sus actitudes, por su identidad, por sus características, por lo que los distinguía de los demás. En la Biblia resalta algo de cada uno que los distinguía de los demás. ¿Qué más dijeron por ahí? Por cómo se comportaron, por cómo era cada uno. Bueno, cada una de las cosas que dijeron se ve reflejado en estas dos personas, ¿no? Exacto. No sé si querés dar a conocer el incógnito, que vamos a charlar de las personas. Vamos a hablar de 2 personas, como decía Belén, que cumplieron la misma función, pero que 2 personas hagan lo mismo no significa que lo hagan de la misma manera, ¿sí? Porque la forma tiene que ver con el comportamiento que decía Api, lo que somos y como lo que hacemos, ¿no? Y estas 2 personas eran Saúl y David. Sí. Ambos cumplieron el mismo rol, tuvieron la misma función. Ambos, los 2, fueron reyes en Israel. Pero claramente ustedes que conocen la Biblia, ahí está Pablito, hola Efra, Dios te bendiga. Perdón. Claramente en la Biblia vemos que tanto Saúl como David, si bien ambos fueron reyes, ambos fueron elegidos, digamos, siendo pequeños, pero desarrollaron sus reinados, sus trabajos, su ministerio, lo que hacían, lo desarrollaron de acuerdo a su carácter, ¿sí? Y eso es lo que nos distingue. Alguien dijo ahí que el carácter es lo que nos identifica. Claro, es lo que nos distingue. Claramente, Saúl era de una manera y David era de otra manera, ¿sí? Y eso marcó a fuego lo que fue el ministerio o el reinado de cada uno de ellos, ¿sí? Totalmente. Totalmente. Y creo que eran distintas formas y eran todo lo contrario, eran todo lo opuesto. Si uno era una cosa, el otro era absolutamente todo lo opuesto. Mi idea es ponerlos un poco en contexto de cómo vamos a arrancar este relato de estas dos personas. El contexto era el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel estaba bajo un gobierno. Veníamos de que Dios los había rescatado de Egipto, los había sacado de la esclavitud y pasó a tener el gobierno de Dios, el pueblo de Israel. Era gobernado por Dios y había jueces que se habían designado que estaban para justamente hacer justicia en el pueblo. Y eran los que, digamos, los portavoces de Dios. En general eran profetas y eran quienes se comunicaban con Dios y comunicaban al pueblo. Bien, entonces yo puse acá, no sé si se ve, gobierno, o se ve al revés. Se ve al revés, ¿no? Sí, ¿sabes? Una vez lo hice, ¿viste cuando empecé con hacer esas cositas? Sí.
me di cuenta que estaba al revés. ¿Y sabés qué me llevó? Después, alguna vez cuando nos juntemos, les voy a llevar las láminas y no van a entender nada, porque todo lo que está escrito al revés. ¿Por qué por qué no te pedí un secreto? Tuve que aprender a escribir al revés, porque me di cuenta que yo lo ponía y claro, espera, si yo escribí bien. Sí, sí. Bueno, chicos, le van a tener que leer al revés. Yo les digo lo que dice. Gobierno, Sí. teníamos un Gobierno. gobierno. Teníamos al pueblo de Israel, que se veía al revés también, que era Sí. gobernado por Dios y por los jueces en su momento. Excelente. ¿Qué pasó? En ese momento del que vamos a hablar, el juez era Samuel, era un profeta. El juez Samuel había llegado a sus días de anciano y ya medio que no podía cumplir demasiado bien su función. Entonces en un momento dijo, bueno, mis hijos se van a ocupar de llevar a cabo mi actividad. O sea, yo voy a seguir diciendo como el titular juez, pero Claro. mis hijos van a ocuparse de administrar justicia en el pueblo de Israel. Exacto. ¿Qué pasó? Resulta que los hijos de Samuel no estaban siendo demasiado obedientes a Dios. Estaban como medio haciendo lo que querían. Entonces los ancianos de Israel, que eran un grupo de personas sabias, que se consideraban sabias, y con mucha experiencia, Exacto. del que Samuel se rodeaba para poder tomar decisiones junto con el pueblo, fueron a Samuel y le dijeron, mirá, tus hijos son un desastre, están haciendo cualquiera. ¿Qué pasa? Israel tenía un tipo de gobierno, como les dije antes, totalmente distinto al que tenían el resto de las naciones. El resto de las naciones, sí. ¿Saben cómo se llamaba ese gobierno, ese tipo de gobierno, cómo se denomina? Se llama gobierno teocrático, ¿sí? Donde Teo, Dios, es el que gobierna un pueblo, una nación, una familia, lo que fuera, ¿no? Y el gobierno que generalmente hoy en la mayoría de los países del mundo hay es democrático, y demo viene de pueblo, ¿sí? Uh-huh. Podríamos decir de alguna manera que el primer caso de democracia, el pueblo gobernando por medio de sus representantes, como dice nuestra Constitución, fue el rey Saúl, ¿sí? Porque fue puesto por el pueblo, ¿no? Sí, totalmente. Acá, bueno, le dicen, no queremos más el gobierno de los jueces porque son un desastre, directamente a Dios ni lo tenían en cuenta. Le dijeron, queremos un rey como el resto de las naciones, queremos una persona que nosotros elijamos y que nos gobierne, ¿no? Que tome las decisiones, que sea... Queremos reyes, no queremos más jueces. Entonces Samuel, muy enojado, porque entendía que esto era como una rebelión a Dios, habla con Dios y le dice, Dios, mirá lo que me está pidiendo tu pueblo, o sea, me está pidiendo que no quiere que vos lo gobiernes más y que lo gobierne una persona, un hombre, un rey. Y Dios le dice, bueno, así como me desecharon a mí en su momento cuando yo lo saqué de Egipto y adoraron a otros dioses, en este momento te están desechando a vos, así que bueno, aceptá lo que ellos te pidan. Entonces pasa lo siguiente, pasamos a otra escena, ¿no? Por otro lado, estaba Saúl. Ahí ya lo dice, eran más demócratas que nosotros. No sé, eso habría que verlo. Por otro lado estaba Saúl, que era un chico X, ¿no? Un chico X que estaba en su casa, estaba cuidando unos asnos, unos burros, y se le pierden al padre. Y el padre le dice, bueno, anda a buscarlos porque no los estoy encontrando. Entonces Saúl sale con su siervo en busca de los burros. Parece que no tiene nada que ver, pero ya va a tener sentido. Sale en busca de los burros y no los encuentra por ningún lado. Y se aleja tanto de su tierra que ya pasaron un par de días y su padre seguramente estaría preocupado. Él piensa, vamos a volver porque mi papá seguro está preocupado. Y después se acuerda que hay alguien que lo puede ayudar, que es el profeta Samuel. Bien. Que le puede decir a dónde pueden llegar a estar esos burros. Entonces, bueno, decide ir a verlo a Samuel, para que Samuel le diga dónde estaban sus burros. Y Dios, por otro lado, le había hablado a Samuel diciendo que al otro día iba a llegar un muchacho preguntando por sus burros. Y le dijo, ese muchacho que te pregunte por sus burros va a ser el rey de Israel. Hola Lu, bienvenida, Dios te bendiga. Hola. Ese muchacho que te pregunte por los burros va a ser el rey de Israel. A él quiero que lo llame. Bueno, entonces
cuando Samuel se encuentra con Saúl, le dice, vos sos digno de todo lo que, las riquezas del pueblo de Israel. Y Saúl, que era un simple muchacho, que simplemente estaba buscando su burro, le dice, ¿por qué yo? O sea, ¿qué tengo yo? Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. No sé si se acuerdan la historia de José, que la habíamos visto en su momento. Benjamín era el hijo más chico o sea, el hermano más chico de José, que había nacido después de él. Digamos, era la tribu más, en cierto sentido, insignificante del pueblo de Israel. Exacto. Y Saúl le dice, yo soy de la tribu de Benjamín, o sea, ¿qué cosa más pequeña que yo para recibir tanto honor? Y Samuel le dice, no, mira, Dios me dijo que vos vas a ser el próximo rey. El pueblo pidió un rey, vos vas a ser ese rey. Y bueno, y le da una serie de señales que van a ocurrir cuando Saúl vuelva a su casa. Le dice, no te preocupes por los burros que ya aparecieron, la idea era que vos vengas y yo te pueda decir esto. Burros se encuentran en todos lados, dijo, ¿no? Burros hay en todos lados. Se da una serie de señales que se van a cumplir y lo manda de nuevo para la casa. Cuando él llega a la casa, cuando Saúl llega a su casa, se cumplen todas estas señales. Entonces él le dice, ok, es cierto que Dios me quiere como rey. Bien. Entonces Dios le pide a Samuel que llame a todo el pueblo de Israel para poder presentarles al rey que ellos habían pedido. Bien. Acá vamos a ver la primera característica de Saúl, que es, no sé si reírme o llorar. Cuando llama a todo el pueblo, Samuel dice, bueno, les voy a presentar a quién va a ser el rey, y lo empiezan a buscar a Saúl, entre todas las personas, y no aparecía por ningún lado, hasta que lo encuentran. Saúl dice en la Biblia que era, todas las personas en general le llegaban por los hombros, o sea, era un muchacho bastante alto. Como yo, más o menos. Más o menos, un poquito Poquito más bajo, más. diría yo. Poquito más, así. Entonces no lo encontraban, o sea, difícil no encontrar a alguien tan alto. Resulta que el muchacho se había escondido entre los bolsos de la tribu. O sea, imagínense las ganas que tendría de ser rey, que se había escondido para que no lo presenten delante del pueblo. Bueno, lo sacan de ahí y le presentan y les dicen, este va a ser el rey. Y todo el pueblo contento dice, viva el rey, qué sé yo, y están re felices. Menos algunos que dicen, ¿y de qué nos va a salvar? ¿No? Porque, ¿de dónde había surgido todo el problema? Israel tenía miedo porque los filisteos venían a atacarlos, venían a hacer guerra contra ellos y decían, con este gobierno de jueces que tenemos, que eran los hijos de Samuel, no nos vamos a poder salvar. Entonces el rey que ellos pretendían tener era alguien que los salve de los filisteos, que venían a atacarlos. Y si alguien que se esconde entre los bolsos para no ser presentado rey ante el pueblo, ¿de qué manera los puede salvar de semejantes enemigos, no? Acá podemos ver la primera característica de Saúl. No era un muchacho valiente para nada, me imagino, y simplemente por ser presentado delante del pueblo estaba escondido entre los bolsos. No solo eso, sino que yo interpreto que no confiaba en Dios, porque a pesar de que Samuel le había dado toda una serie de señales que iban a ocurrir como señal, vale la redundancia, de que Dios lo había elegido como rey del pueblo, él no confiaba en Dios, porque si se escondió es porque dijo, no, Dios no me va a ayudar en esta tarea que me está encomendando, me va a dejar solo. Bien, acá podemos ver estas dos características. Después pasan una serie de sucesos. Cuando Saúl, asume como rey, empieza a gobernar, pasan una serie de sucesos en las que Saúl desobedece lo que Dios le pide. Antes de cualquier guerra, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a pedirle a Dios el favor, o sea, a pedirle la ayuda de Dios. Y esa tarea la hacía el juez, que en este caso era Samuel. Resulta que ellos se habían acomodado todos para la batalla y Samuel no llegaba. Y cada vez se acercaba más la hora de la batalla y Samuel no llegaba y no llegaba. Entonces Saúl dijo, ya fue, lo voy a hacer yo, porque Saúl no llega, necesitamos arrancar la guerra y yo no voy a arrancar sin pedir el favor de Dios. Yo lo voy a hacer, ya fue. Agarró ese sacrificio, pidió el favor de Dios y llega Samuel cuando ya estaba todo terminado y le dice, ¿qué hiciste? Actuaste como un loco, le dice. Desobedeciste la ley de Dios. O sea, Dios te mandaba y vos hiciste lo que se te cantó, básicamente. Entonces,
Samuel le dice, ya está, o sea, Dios está buscando, Dios ya encontró, le dice, ya les digo la cita, dice, Dios ya encontró a un hombre, está en 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Le dice, Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Vos fuiste un desobediente, hiciste lo que quisiste, Dios ya se buscó un hombre conforme al corazón de él, que gobierne como Dios le pide y que lo obedezca. Después, en otra ocasión, eso fue como una advertencia, ¿no? De ya vos venís para atrás. En otra ocasión... Claro. Se prendió una luz de alarma, digamos. Totalmente. Dijeron, bueno, esto no está yendo muy bien. Claro. En otra de las ocasiones, el pueblo de Israel está en guerra y Dios le dice, destruí todo, no perdones nada, destruí todo. Y Samuel, por el consejo del pueblo, le dice, bueno, aunque sea agarremos lo bueno, si total, agarremos botín, total ganamos, Saúl, total ganamos, ya fue, llevémonos lo bueno de nuestra victoria como un premio para nosotros. Llevémonos las ovejas, los bueyes. Total, ¿qué va a tener de malo eso? Si no, ya los vencimos a nuestros enemigos. Bueno, y resulta que él se lleva un montón de cosas de ese lugar y después Dios le dice, yo te dije que deseches todo. Sin embargo, vos de nuevo hiciste lo que vos quisiste. Y ahí Dios le dice, pecaste, le dice Samuel, a Saúl. Le dice, pecaste delante de Dios. Y Saúl lo que le dice es algo que llama la atención, ¿no? Que es otra de las características que se contrapone con David. Saúl lo que le dice es, primero no le reconoce que pecó, le dice, bueno, lo que pasa es que yo no pequé, simplemente no me pareció tan mal, llevarme las ovejas, y bueno, total yo ya había vencido. Y Samuel le vuelve a decir, fuiste un pecador, te volviste rebelde. Y recién ahí Saúl le dice, bueno, pequé, está bien, pequé. Pero fue porque tuve miedo del pueblo, porque escuché su voz, escuché la voz del pueblo, y bueno, y les obedecí, ¿no? Y encima lo hace cargo también a Samuel, porque dice, el pueblo me estaba apurando y vos no llegabas. Sí. O sea, mi culpa no es, la culpa es del pueblo y es tuya. Él no se hacía cargo. No se hizo cargo para nada de sus acciones, siendo el rey del pueblo. O sea, era la máxima autoridad antes de Dios, ¿no? Ya estaba Dios y él. No había alguien más arriba. Y sin embargo le echa la culpa a los de abajo, digamos, a los que estaban bajo su autoridad. Y bueno, y ahí Samuel le dice toda una serie de cosas, que es mejor prestar atención y obedecer que hacer cualquier otra cosa. Y después Samuel le vuelve a decir, ya está, sos desechado, no servís más como rey. Jehová te desechó, le dice, ya está, perdiste. Y la respuesta de Saúl es aún más increíble que antes. Saúl le dice, está bien, yo pequé de nuevo, le dice. O sea, eso es lo menos importante. Lo que quiero es que me acompañes y me honres adelante de todo el pueblo. Digas que yo soy un capo. Igual, de todas formas, no me interesa haber pecado, no me interesa haber desobedecido a Dios, no me interesa no ser más el rey de Israel, ni haber perdido el puesto que Dios me encomendó. Lo único que quiero es que me honres delante de los hombres, que guardes, que me ayudes a guardar esta imagen perfecta que yo creé. Y es parte de lo que veníamos viendo, ¿no? Un poco en los Zoom que estuvimos teniendo, de guardar esta imagen perfecta, de guardar una apariencia que no somos, que nos importe más la apariencia que la obediencia a Dios. Y Saúl fue lo último que hizo. Bueno, yo pequé, está bien. Eso no es tan importante. Quiero que seguir guardando esta apariencia. Y bueno, ahora entra en escena otra persona, ¿no? Sí, que es David, ¿no? Todo lo que veía, todo lo que contaba Belén sobre Saúl, o sea, Saúl, una persona que, digamos, Saúl buscaba burros, como decía Belén, ¿no? Nos contaba la historia, como dice la Biblia, de hecho. Él buscaba burros. Pero hay una diferencia con David, ¿sí? No porque uno era burro y otro eran ovejas, sino porque Saúl estaba ocasionalmente buscando
burros. No era su trabajo. De hecho, no sabemos que haya tenido algún trabajo, ¿sí? Muchacho alto, bien parecido, el tipo como que vivía de la pinta, vamos a decir, ¿no? Él vivía de la facha, Era del fachero nomás. poses. Me imagino se sacaba selfies, las publicaba, no sé, en el Instagram de Israel. Pero yo creo que dice, a ver qué dice Seba, características de Saúl: miedo, ansiedad y desobediencia. Recuerden estas tres cosas: miedo, ansiedad y desobediencia. Bien, bien. Hola Edith, Dios te bendiga. Y bien, entonces, una característica que era de Saúl era que Saúl estaba en la casa y el padre un día le dijo: sacate el dedo de la nariz y anda a buscar unos burros que se me perdieron. Entonces, él estaba así y dijo: ah, bueno, voy. Y se fue, porque aparentemente no dice la Biblia que estuviera haciendo nada, ¿sí? David era todo lo contrario. Él de chiquito era pastor, era su profesión desde chiquito. O sea, vemos que mientras uno estaba todo el tiempo en la pinta de él, David estaba trabajando, ¿sí? Era un hombre trabajador. No solamente era un hombre trabajador, era un hombre fiel a su trabajo, ¿sí? Que es algo que es importantísimo. Es importantísimo en el carácter nuestro de las personas ser trabajadores y ser fieles al trabajo, a la responsabilidad que tenemos. Ustedes, si se acuerdan, bueno, por ahí después lo pueden buscar ahí en los textos de Primera de Samuel, cuando el padre le dice, lo manda a llamar a David y le dice: vení que tenés que llevar algo a tus hermanos, Samuel agarra a uno de los criados y le dice: David, cuidame las ovejas, que yo tengo que ir. No es que deja las ovejas solas y se desentiende, ¿sí? Y bueno, después se me murieron la mitad de las ovejas, y bueno, pero usted me llamó, va a decir al padre. No era, si hubiese sido como Saúl, le hubiese dicho, bueno, pero vos me mandaste. Pero vos mandaste. Yo fui. Yo te estaba teniendo la escalera, pero me llamaron y me fui, te viniste al piso. No. Venga alguien, tenga la escalera y yo voy a atender, ¿no? O sea, él era responsable, ¿sí? Era muy responsable. David era profesional, dice Misael. Y el otro era reemplazo, era de reemplazo. Natalia dice: Saúl no temía a Dios, ni tampoco lo conocía. Ahí tenemos un detalle, ¿no? Algo importantísimo. Ahora, era responsable y es importantísimo. El carácter es lo que a nosotros nos identifica, como decían, es lo que hace que nosotros, es nuestra forma de ser, es lo que hace que nosotros seamos y nos comportemos de una determinada manera, ¿sí? Y eso, o sea, David no fue, no fue bueno cuando comenzó a ser rey, vamos a ponerlo así de esta manera, ¿no? Sino que por ser bueno comenzó a ser rey, ¿se entiende? Ahí Api dice algo al respecto, dice: el carácter se desarrolla cuando nadie ve, y a David nadie lo conocía, ni tampoco el trabajo que hacía. Nadie lo veía, él estaba lejos. De hecho, cuando Samuel va a buscar el rey, que Dios le dice, bueno, anda a la casa del papá de David, le dice, anda a esa casa, que ahí está el rey que yo elegí. Y cuando el papá de David les trae a todos sus hijos, a David ni lo tiene en cuenta, o sea, lo deja ahí cuidando las ovejas, le trae a todos sus hijos, y Samuel empieza: ¿es este señor? No es ese, es este señor, no. Se le acaban los hijos, se le acaban las opciones, y por allá el papá de David se acuerda y dice: cierto, me quedó uno allá en el campo, bueno, llámalo, porque... Y Samuel le dice: hasta que no lo llames no vamos a comer. El papá de David dice: bueno, llámalo porque si no, no comemos más. Si no comemos más. Hay una forma de ganarle a los hombres, chicas, es por el estómago, ¿eh? Si hay una forma de convencerlo, así lo convenció Samuel al papá de David. Ahora, era responsable y era fiel a su responsabilidad, ¿sí? David era fiel a su responsabilidad. Él cuidaba las ovejas y de hecho, cuando él lo nombran rey, ese día que llega Samuel a la casa y lo nombra rey, no comienza a ser rey inmediatamente. Él
Samuel se va, lo unge con aceite, una cosa realmente espantosa, ¿no? Porque que te echen aceite en la cabeza, una cosa que, digamos, chicos, no era gel, no era un fijador, ¿eh? Era aceite, ¿sí? Era aceite. Me imagino que después te seguirían las moscas con tanto aceite en la cabeza. Y eran generosos al echarte aceite. Y después que era rey, te dijeron, ah, qué bárbaro, se fue Samuel de casa, el profeta, y ahora tenemos en medio nuestro a el rey de Israel. David, nuestro hermano, David, mi hijo, decía el papá, el rey de Israel. ¿Qué hago, papá? Anda a cuidar las ovejas. Y fue a cuidar las ovejas. Y siguió siendo un cuidador de ovejas, un pastor, ¿sí? Hasta que llegó el momento en que fue presentado como rey, pero fue más adelante, años más adelante, ¿eh? No fue que fue rey y enseguida le pusieron la corona, la capa y salió chiquitito así con la capita y la coronita. No, él pasó mucho tiempo. ¿Eh? Uy, dice Abby, a las mujeres también se la conquista por el estómago. Sí, cómo que no. Ahora, él era muy responsable en esto, era muy responsable, muy obediente. Dice que dice Iván, el aceite... Aceita los engranajes del pelo y te crece más rápido. Sí. Yo creo, a ver, Iván y todos, yo creo que algunos necesitaríamos aceite en la cabeza para, digamos, aceitar los engranajes de la cabeza, ¿sí? Para que funcione más. Y bueno, él, una característica que era así, obediente y responsable con las cosas que hacía. Jamás perdió la humildad. Uh-huh. Nosotros lo vemos a lo largo de la historia, él supo ocupar su lugar. Y eso, muchachos, chicas, es importantísimo que cada uno de nosotros sepamos ocupar nuestro lugar, ¿sí? Porque carácter tenemos todos, ¿sí? Pero un carácter de un niño de 5 años no es el mismo carácter que un joven de 25 años, ¿sí? Se supone. Y yo no podría pretender tener, digamos, replicar 4 veces más ese carácter de 5 años y tener 25 años y el carácter de un chico de 5, ¿sí? O sea, el carácter va de acuerdo a la madurez, ¿sí? Se desarrolla de acuerdo a la madurez. Y a medida que vamos creciendo y vamos madurando, y evidentemente el carácter va a ir afianzándose y va cambiando, ¿sí? Hay un montón de cosas que intervienen en nosotros, cosas que forman nuestro carácter. Muchas cosas son cosas externas, ¿sí? O sea, el carácter es algo que cada uno nacemos con un carácter. Saben que ustedes tienen un ADN, ¿no? ¿Sí? Saben que ustedes todos tenemos ADN, ¿sí? De hecho, cuando papá y mamá se unieron en matrimonio y decidieron tenernos, se formaron en nosotros, digamos, células, se fueron multiplicando y cada célula adentro tenía una serie de información, ¿sí? En el núcleo de la célula había un lugarcito muy pequeño con una serie de instrucciones. Les voy a dar este ejemplo, ¿no? Después un día vamos a hablar más de esto, porque es muy interesante. Porque la Biblia dice que en el libro de Dios están todas las cosas, y dice, justamente David escribe que cuando Dios lo hizo a él, dice, no faltó ninguna de tus cosas en tu libro, todo estaba, ¿sí? Y está hablando del ADN, porque en nuestras células, en una célula, tenemos un libro, escuchen esto, de 49.000 páginas, 49.000 páginas, con instrucciones que dice cómo va a ser nuestra ceja, nuestro color de ojo, nuestro pelo, nuestra estatura, todo, ¿sí? Y parte de nuestro carácter viene incluido en esa serie de instrucciones que se llama ADN, ¿sí? Bien, pero no es solamente eso nuestro carácter. A medida que crecemos, las cosas que pasan alrededor nuestro también van formando nuestro carácter. Cómo nos tratan, cómo nos valoran, cómo nos enseñan, cómo nos relacionamos, con quién me junto. La Biblia lo dice así.
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si ustedes buscan la versión NBI, TLA o cualquier otra versión que por ahí son más claras, son más específicas, dicen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea que lo que me rodea también forma mi carácter. Hay un dicho, que por ahí alguno lo escuchó, que dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Y es un dicho muy cierto, ¿sí? Porque con quién ando determina, nos define, ¿sí? ¿Por qué me gusta andar o salir o juntarme con este? Si, no sé, ponele, vamos a poner este ejemplo, si le gusta tomar, si le gusta drogarse, si le gusta mentir, si le gusta, no sé, hacer barbaridades, ¿por qué yo me sentiría cómodo con él? ¿Sí? Evidentemente, algo en mí tiene una afinidad con esa persona, algo de lo que él hace a mí me atrae o quisiera yo hacer como él, ¿no? Por eso dice la Biblia, las malas compañías, ¿sí?, corrompen las buenas costumbres. Y podríamos tener un texto aparte, ¿sí? Ponerle un texto reflejo, digamos que diga, y las buenas compañías exaltan las buenas costumbres, o propician, o ponen en nosotros buenas costumbres. Así que nuestro carácter está formado por eso, por la experiencia, ¿sí? Por la experiencia, por las cosas que nos pasaron, por los que nos rodean, por lo que hay en nosotros. Nuestras por decisiones también. Por las decisiones, Cuando somos chicos, nos moldean cosas externas, pero cuando somos más grandes y tenemos la capacidad de decidir, también nuestras decisiones forman nuestro carácter. Exacto, exacto. Sí, 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 nuestras decisiones son determinantes, ¿sí?, en este sentido. Y de hecho, en la vida de David y en la vida de Saúl, como lo estábamos viendo, sus decisiones podían determinar el carácter, ¿sí? Había algo que es importante, y nos quedan unos casi 10 minutos, un poquito más, pero quiero ya ir redondeando esto, con respecto al carácter y lo que nosotros somos, ¿no es cierto?, como personas, ¿no? Y como personas que conocemos a Dios, ¿sí? Podríamos decir, ustedes vieron que la Biblia habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Pablo escribe, despojados del viejo hombre, revestidos del nuevo hombre. Se habla en la Biblia de la vieja vida, la nueva vida, bueno, de estas cosas, ¿no? Bueno, Saúl, se le acabó la batería, espero que sea la batería del celular y no la batería de Nati, porque dice, se me acabó la batería, dice Nati. Bueno, y Saúl... Estamos con la nueva y la vieja vida. Sí, Saúl y David, digamos, son esa representación de una persona de acuerdo al corazón del hombre y otra persona de acuerdo al corazón de Dios. De hecho, Saúl surge como rey por la decisión del hombre, porque es el pueblo el que necesita un rey. Justo en el ADN se me cortó eso. Toma una decisión, ¿no?, el pueblo, y lo pone a Saúl, exige Entonces Dios dice, bueno, listo, se acabó. ¿Quieren un rey? Van a tener un rey. Incluso y se la van. Antes de designarlo, Dios le dice a Samuel, bueno, si quieren un rey, deciles cómo los va a tratar el rey. Les advierte. Samuel les da toda una serie de cosas que no son para nada agradables, y el pueblo dice, no nos importa, queremos igual un rey. Claro, o sea, Dios les advierte cuál es el carácter de ese que viene ahí, ese que va a venir como rey. Bien, ahora, llega un momento en que, obviamente, ese proyecto de rey, que era Saúl, estaba destinado a fracasar, porque, a ver, chicos, todo lo que no viene de Dios, lamentablemente, quisiera decirles otra cosa, pero no puedo decirles otra cosa. Lamentablemente, todo lo que no viene de Dios, del corazón de Dios, está destinado a fracasar. Está destinado a fracasar. Hoy, mañana, en 15 años, en 20, a los 95, no importa, pero está destinado a fracasar, ¿sí? Y recién David puede ser rey cuando termina siendo desechado Saúl.
David comienza su reinado cuando Saúl es desechado. ¿Por qué? Porque no pueden coexistir, no pueden vivir juntos y reinar juntos una nación, ni Saúl ni David juntos, porque su naturaleza es totalmente distinta, su carácter es distinto, es algo totalmente distinto. Una Y vez ojo, que, perdón que te interrumpa, perdón. una vez que Saúl es desechado, sigue siendo rey sobre el pueblo de Israel, pero ya no tiene el favor de Dios. El favor de Dios empieza a manifestarse a favor de David, o sea, Dios empieza a apoyar todo lo que David hace. Y sin embargo así, David sigue siendo humilde y sigue sujetándose a la autoridad que seguía haciendo Saúl, a pesar de que el favor de Dios lo había abandonado, a pesar de que estaba loco, porque dice la Biblia que un espíritu lo atormentaba todo el tiempo, a pesar de que lo había intentado matar más de una vez a David. O sea, David seguía siendo humilde y seguía sujetándose bajo la autoridad de Saúl y seguía respetando esa autoridad que Dios había puesto sobre el pueblo. Una vez que Incluso hay Saúl ahí... recién muere, ahí recién David asume como rey. Sí, ahora fíjense, ¿no? Porque en ese caso también, esto que acaba justamente de contar Belén, hay una lección para nosotros y hay un principio que es fundamental. Y es este principio: el nuevo hombre no va a surgir hasta que el viejo hombre desaparezca, ¿sí? El nuevo hombre, como es nuevo y es bueno porque está hecho conforme a Dios, al corazón de Dios, es respetuoso, como fue siempre respetuoso David, de su lugar. Y no se va a meter, o sea, recuerdan, David no se sentó en el trono mientras Saúl estaba sentado en el trono. Dios lo había desechado, es verdad, pero él seguía sentado ahí en el trono. Y David no fue y lo sacó de los pelos del trono, sino que esperó y cuando él terminó, listo, voy y me siento yo. ¿Sí? Ojo, porque en nuestro carácter ocurre así, ¿sí? En nosotros hay una etapa de nuestra vida que es la etapa de Saúl, la etapa del viejo hombre, carnal, humano, envidioso, vago, atorrante, no sé, póngale todos los ejemplos, mentiroso, no sé, lo que se imaginen, ¿no es cierto? Pero hay otro rey que quiere reinar en nosotros. Y es como si fuera David, porque hay alguien que no es David que quiere reinar en nosotros con su carácter y quiere expresar a través de nuestra vida su carácter. Y ese es Jesús. Jesús es el nuevo rey que quiere venir y quiere reinar en nosotros. Y cuando Él reina en nosotros, su carácter es así, todo lo que vemos de David. Jesús fue obediente, trabajador, respetuoso, un buen hijo, o sea, todas las buenas características, valiente, no sé, esforzado. Es Jesús, es el nuevo hombre, ¿sí? Es la nueva persona, es el nuevo carácter. O sea, ese es el nuevo carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿sí? Porque el carácter, como ustedes mismos lo dijeron, nos define. Quién somos, qué hacemos, cómo actuamos, qué decimos, cómo reaccionamos, ¿sí? Ante una situación crítica, cómo reacciono ante las crisis, cómo reacciono. Me dicen Incluso algo, ¿qué hago? Sí. En los errores, porque tanto David como Saúl se equivocaron en algún momento de su reinado. La diferencia fue que Saúl primero no lo reconoció y después lo reconoció, pero no era lo que le importaba, lo que había cometido mal. En cambio David, a la primera exhortación, se arrepintió y estoy segura que estuvo por meses, en los Salmos lo podemos ver, que se llevó a odiar a sí mismo por el pecado que había cometido y nunca más lo volvió a cometer. Fíjense, ¿no? Lo que dice Belu, es verdad. Samuel lo levantan en peso, a Samuel, a Samuel no, a Saúl. A Saúl lo levantan en peso, viene Samuel, lo reta, le dice, mirá, te la mandaste, o sea, metiste la pata, y dice, bueno, por lo menos no que nadie se entere, por favor, aplaudime, haceme quedar bien, ¿no? Haceme quedar bien entre la gente. Vivía de la apariencia, porque él siempre vivió de la apariencia, ¿sí? Pero cuando el profeta Natán le dijo, mirá, Samuel, te la mandaste, perdón, mirá, David,
te la mandaste. Te metiste con una mujer que es casada y mandaste a matar a su marido. Inmediatamente David se arrepiente y escribe el Salmo 51, que a uno se le rompe el corazón cuando lee el Salmo 51. Yo las veces que me siento identificado cuando leo ese Salmo parece que lo hubiese escrito, parece que estuviera hablando de mí, ¿entendés? Porque es el corazón del hombre arrepentido, ¿sí? Por sus pecados, pero totalmente distintas reacciones por el carácter. ¿Qué carácter vamos a formar en nosotros? ¿Qué carácter vas a formar en vos, en tu vida? Y no importa el carácter ni de tu hermano, ni de tu amigo, no. Tu carácter. ¿Qué carácter vas a formar en vos? ¿Sí? ¿A quién le vas a dar lugar? ¿Le vas a dar lugar a Saúl o le vas a dar lugar a David? ¿Le vas a dar lugar al viejo hombre o le vas a dar lugar a Jesús? ¿Sí? Con sus características, con su carácter. Justamente sus características es su carácter. Así que bueno. Incluso como David cuando nadie te ve. Lo que a mí me llamaba la atención leyendo Samuel es que cuando Saúl pide a alguien que le toque el arpa para calmar su locura, los siervos le dicen, sí, nosotros conocemos a un muchacho que toca el arpa, y dan una serie de características, y Saúl ni siquiera todavía era conocido por nadie, seguía cuidando ovejas. Le dice, el hijo de Isaí que sabe tocar, que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Listo. Todavía nadie lo conocía, no era ni había matado a Goliat, ni había ganado ninguna batalla, ni tocaba el arpa para Saúl, no era nada, simplemente un pastor, y ya su carácter estaba formado. Y se veía, se podía ver. Nos quedan 2 minutitos, apenas para una oración, ¿sí? El lunes nos encontramos en Zoom. El lunes nos encontramos en Zoom, a las 19 horas. Si el Señor lo permite, sí, vamos a estar a las 19 horas por Zoom. Y el jueves, invitada, ¿sí? La invitada especial para hablarnos del carácter. Bueno, oramos. Padre, ponemos en tus manos, Señor, el tema que hemos hablado hoy acerca del carácter, Señor, lo que nos define, lo que nos identifica, lo que hace que nosotros hablemos, seamos y hagamos. Señor, Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas para que vos puedas formar en nosotros tu carácter, el carácter de Cristo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Señor. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes que se ha conectado. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, nos vemos el lunes en el Zoom a las 19 horas, acuérdense. Nos extrañamos mucho a todos y nos estamos viendo. Chao, Seb. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos, Belú. Dios te bendiga.